Hola, bienvenidos a otro video del canal de Ernest Jugend y esta vez vamos a hacer una especie de actualización y mostrar más o menos cómo era el equipo ruso al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Hay algunos implementos que aún no están listos, pero bueno, ya entraremos en los detalles. Aquí está básicamente todo el equipo dispuesto, pero no se puede ver en detalle, así que ¿por qué no traemos la cámara y seguimos? Vale, empezando de arriba hacia abajo, empezamos con el casco. Este es un SSH-36, que como su nombre lo indica, se adoptó en 1936. Si buscan fotos en internet de los prototipos de este casco, verán que eran idénticos a los cascos alemanes de la Primera Guerra Mundial. Antes de este casco, los rusos, o mejor dicho, el Ejército Rojo, usaba cascos Adrian franceses, pero modificados con la estrella roja enfrente. Previamente, el ejército zarista utilizaba también cascos franceses, pero con el águila rusa. Vemos aquí la forma. Tiene una especie de peine en la parte superior, el cual era supuestamente para proteger al usuario de golpes de sable, aunque no era algo realmente necesario. Este casco se usó por primera vez en combate durante la Guerra Civil Española, solo que era repintado con un tipo de pintura más clara y a veces o sin la estrella o con una estrella completamente roja. Por atrás. Este casco en particular fue desenterrado en Karelia y restaurado. Este es el barboquejo de primer tipo, que era de cuero, los posteriores eran de material sintético. Muchos de estos cascos fueron capturados por los alemanes al inicio de la guerra y reusados como cascos de protección antiaérea. Y a pesar de que este casco, no este casco en particular, sino este modelo, fue reemplazado por el SSH-40, este se siguió viendo básicamente hasta 1942, especialmente en las zonas orientales, donde el ejército ruso no tenía prioridad para dar el equipo más nuevo a la tropa. Y también cabe aclarar que existieron fundas de camuflaje del patrón ameba, pero estas solo fueron vistas en el Oriente Lejano y vestidas por suboficiales, pues este material en esa época era muy extraño. Más adelante, durante la batalla de Stalingrado, los alemanes utilizaron fundas de camuflaje, pero estas eran personalizadas y hechas a partir de trajes, no de fundas como tal. La siguiente prenda es la Budenovka, que fue un gorro simplificado del modelo de la Primera Guerra Mundial, el cual estaba siendo adoptado por el ejército zarista para proteger a los soldados durante el invierno, pero no dio tiempo a ser adoptado en gran número antes de la Revolución Rusa, por lo que este mismo gorro se volvió icónico durante esa época. Y vemos, tenía un par de orejas a los lados que se podían bajar para proteger contra el frío, aunque la protección realmente era algo dudoso, razón por la que fue descontinuado y reemplazado por la Ushanka. Aquí vemos la estrella, que esta es una estrella hecha en San Petersburgo, y la estrella interior, que es color frambuesa, denota el color de la rama del soldado. Por ejemplo, frambuesa para infantería, negro para carristas, azul para fuerza aérea, etc. Este gorro era muy común en la propaganda de la época, tanto en la rusa como en la enemiga. Ves muchos carteles alemanes de la época y los rusos siempre son mostrados con este tipo de gorro. De la misma forma, la propaganda rusa siempre los muestra con este. A continuación tenemos una prenda que no pareciera ser rusa o algo necesario en Rusia, que era un gorro tropical. Aquí lo tenemos. Fue adoptado en 1938 y se usó en áreas tropicales, por ejemplo en el Cáucaso, en partes de Ucrania o en el Lejano Oriente. Vemos el interior con sus marcas. Este tipo de gorro desapareció básicamente iniciada la guerra, solo se la vio en zonas lejanas de Rusia. Y de nuevo tenemos la estrella en el centro. Esta es una estrella fabricada en Ucrania y de nuevo el exterior con la significación de la rama del soldado. Había una versión diferente de este gorro que era en gris oscuro y era exclusiva para carristas. Otra batalla donde se vio este gorro en cierta cantidad fue durante la invasión de Irán, que fue una invasión conjunta con los británicos en 1941. Y ahora por lejos, el gorro más icónico es la Pilotka, modelo 1935. Cambió poco en su diseño hasta la disolución de la Unión Soviética. Y en este caso la vemos con una estrella roja de 34 milímetros. También las había de 24 y color verde oliva. Esta también es de 24 milímetros. En 1941 se dio la orden de pintar a todas las estrellas de verde, aunque la orden no tuvo el efecto completo y estas estrellas estuvieron todas conviviendo unas con otras. Aunque por lejos esta fue la más común. El interior. Al inicio de la guerra, las
Pilotkas tenían el color reglamentario, por decirlo de alguna manera, aunque con la falta de materiales se empezó a usar literalmente ropa de civiles para coser los interiores. Y pasando al equipo de combate propiamente dicho, tenemos la base, el cinturón de cuero, este es modelo 1935, luego en 1938 aparecieron versiones de lona y más tarde modelos fabricados en Estados Unidos que fueron entregados debido a la ley de préstamo y arriendo. Veamos con sus marcas. Y sí, la base del equipo de combate ruso. Los portacargadores del Mosin Nagant, modelo 1936, se diferenciaban de los modelos zaristas de caja por la adición de una anilla detrás. Esto era para que la Ranets 1936, que era la mochila de combate soviética en esos tiempos, se pudiera acoplar. Aquí tenemos, se abría hacia atrás, sus marcas. Este tipo de portacargador fue reemplazado oficialmente en 1937 por un portacargador simplificado, aunque estos no desaparecieron en servicios. De hecho, la mayoría de los soldados rusos que entraron a Polonia se los podía ver con estos portacargadores. Y además de los portacargadores, los soldados solían traer munición ya sea en bandoleras o en bolsas adicionales, solo que no tengo una a la mano en este momento. Y hablando del Mosin Nagant, aquí está la funda de su bayoneta. Realmente en esa época los soldados rusos no llevaban la bayoneta en una funda, sino calada en el rifle. Tanto era así que las miras de los rifles estaban ajustadas para tener en cuenta el peso de la bayoneta, por lo que si le quitabas una bayoneta a un rifle ruso y lo intentabas disparar, ibas a ser impreciso, pues no se tenía en cuenta ese desbalance. Yo en mi caso tengo esta funda más que nada por razones de seguridad. En esa época las fundas de bayoneta del Mosin Nagant eran raras y las que habían existían más que nada por excedentes del Imperio ruso. Otro implemento era la bolsa de granadas. Aquí cabían 2 granadas RGD-33 más un conjunto de mechas. Aquí van las granadas y aquí van las mechas. Aquí tenemos las marcas del fabricante y las anillas posteriores, que es por donde pasaba el cinturón. Este implemento fue rápidamente abandonado al inicio de la guerra, por lo que los soldados generalmente guardaban las granadas en sus bolsillos o en la bolsa de la máscara de gas, la cual veremos a continuación. Esta es la bolsa de la máscara de gas, este es el modelo OBR-36, el cual reemplazó al modelo más pequeño OBR-38. Este modelo era distinguido por tener estos 2 bolsillos laterales. Aquí tenemos los botones. Los soldados a menudo decidían desechar la máscara de gas y usar la bolsa para guardar municiones, comida, entre otros. Tenemos. ¿Vimos? Reglamentariamente, además de la máscara, había todo tipo de implementos relacionados, como lentillas adicionales, una capa de antiperita similar a la alemana, entre otras cosas. Aquí tenemos una correa, la cual se llevaba encima del equipo del soldado, y esta otra, que era en teoría para amarrarla al cinturón, aunque en la práctica los soldados decidían o cortarla o guardarla en uno de los bolsillos. Aquí tenemos la cantimplora, este es el modelo OBR-32, esta en particular está datada de 1938 y la funda es el modelo 1938, el cual tenía estas cintas aquí, las cuales según reportes de campo de los soldados de la época eran realmente un fastidio. Esta parte se amarraba al cinturón. Una manera de distinguir a las cantimploras rusas de la Segunda Guerra Mundial y previo a estas de los modelos de la posguerra es el número de vueltas que tiene la tapa y el sistema de fijación de la cadena. También existían modelos de cristal y modelos de 1 litro para los médicos. Tenía capacidad de 0.75 litros. Y en cuanto a fundas había toda una variedad. Existían estos, que eran relativamente raros. Existían estos, que databan básicamente desde la Primera Guerra Mundial. Y existieron modelos aún más simplificados que vinieron luego de la invasión alemana. Esta es la marmita, modelo 1936, la cual fue ideada para reemplazar al equipo de comida que tenían los rusos en esa época, que era básicamente una cacerola. Muy similar a la alemana, como nos podemos dar cuenta. Se abre de la misma manera. Tenemos para la comida. Incluso en este caso en particular tenemos las iniciales del que fue su dueño alguna vez y el año de fabricación. Tenemos el 37 y la estampa del fabricante. En esa época no era ver extraño a los soldados de todos los países con marmitas de ejércitos capturados. Por ejemplo, al inicio los alemanes con marmitas rusas y más tarde a los rusos con marmitas alemanas, rumanas e italianas. Tenemos para cerrar.
En 1941 empezaron a pintar estas marmitas de color verde, aunque en el periodo de la preguerra no tenían pintura. Y más tarde, en la Guerra Fría, la marmita fue ligeramente rediseñada y pintada en color arena. Aquí tenemos la funda de la pala rusa, la cual aún no poseo, pero ya llegaremos a ello. Era muy similar a la alemana. Y tenemos las anillas posteriores y el botón frontal. En esa época existieron muchas fundas de palas e incluso unas hechas a mano por los propios soldados, aunque también coexistían los modelos zaristas, los cuales estaban hechos de cuero completamente y recubrían a la pala. Incluso después, durante la Segunda Guerra Mundial, se hicieron modelos aún más simplificados, hechos incluso de material de gulag, el cual era, como su nombre lo indica, sacado de los gulags, y era notable por tener un color azul. Aquí tenemos a las trinchas rusas, hechas totalmente de lona. Esta parte se fijaba en la espalda del soldado y estas dos partes al cinturón, detrás de los portacargadores. Tanto así que es una de las diferencias que hay con las alemanas, que se fijaban al cinturón y no en los propios portacargadores. Solo que básicamente por una ilusión óptica daba la impresión de que así era. Este tipo de trinchas eran muy raras, inclusive en el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial. Tanto era así que al inicio de la guerra, los únicos soldados que se les solía ver con estas eran los armados con los fusiles ABS-36 y SBT-38. Incluso hay fotos de al inicio de la Operación Barbarroja, donde se ven a soldados de la primera división de las SS usando este tipo de trinchas. Eso fue todo. Muchas gracias por ver el video. No siempre se tiene la oportunidad de ver cómo era el equipo de combate ruso al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Pero sí, si el video te gustó, nos vemos en el siguiente video y muchas gracias.